Ahora, en este tiempo es el tiempo más peligroso de todos los tiempos, es el tiempo de Mateo 24, en que el Señor dijo que los falsos cristos aparecerían, o sea, falsos ungidos. Estos falsos ungidos son falsos predicadores, falsos ministros, falsos, y lo que lo hace falso a ellos es su enseñanza, porque es antipalabra, es anticristo. La unción es buena, pero la enseñanza es mala, porque es una enseñanza pervertida, es palabra pero torcida, pervertida en alguna parte, en algún lugar. Entonces viene el enemigo y dispara a través de ¿qué? A través de la predicación de los falsos ungidos. Esa predicación es oída. Entonces los hijos de Dios o la aceptan o la rechazan, porque ellos tienen libre albedrío dentro de ellos. Pero ellos por dentro tienen la palabra genuina, y como ellos son la palabra, porque los escogidos son la palabra, la simiente que hay ahí dentro de ellos es la palabra, ellos tienen simiente de Dios. Entonces, ¿qué sucede? También los escogidos escuchan la predicación de la palabra en la forma correcta. Entonces, toda persona encontramos, todo hijo de Dios encontramos que escucha la palabra en las dos formas. En la forma correcta, a través de los verdaderos predicadores de la palabra de Dios, ungidos con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de la verdad, y también escucha la predicación de la palabra de Dios en forma pervertida, en forma antipalabra, anticristo, que se le añade en algún sitio o se le quita en otro. Entonces ya eso es una palabra pervertida. Entonces el escogido la escucha las dos, y como él es palabra, él es simiente de Dios, entonces él sabe cuál de las dos es la verdadera y se queda con la verdadera, y rechaza la palabra pervertida. Por eso los escogidos no pueden ser engañados. Estos falsos ungidos engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Porque si es posible, porque tratarán, porque los escogidos lo escucharán, pero como los escogidos son la palabra, entonces rechazan esa enseñanza falsa y no pueden ser engañados. El resto sí es engañado, pero a nosotros nada nos apartará de Dios. Casi nos aparta de Dios la palabra, pero no nos apartarán de Dios los falsos ungidos. Falsos ungidos, falsos predicadores, falsos ministros, y ellos no estaban en Dios. Ellos no son hijos de Dios. Sépase eso. Ellos no estaban en Dios antes de la fundación del mundo. Por eso es que el Señor les dice a ellos, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, y Él os dirá, apartados de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. ¿Y cuándo fue que el Señor conoció a sus hijos? Antes de la fundación del mundo. Cuando yo conocí mis atributos, mis hijos, yo no los conocía a ustedes allí. Ustedes no estaban en mí. Ustedes no eran parte de mi espíritu. Ustedes no son de mis hijos. Nunca os conocí. Apartados de mí, obradores de maldad, pervertidores de la palabra. Esos son los falsos ungidos que engañará, si es posible, aún a los escogidos. Y para poder tratar de engañar, aún si es posible, aún a los escogidos, ellos se meterán, ¿dónde? En medio de los escogidos. Pero los escogidos los conocerán, porque en alguna parte se desviarán de la palabra, y el profeta dice que el diablo siempre trata de hacer la misma cosa, hacerles ver al pueblo una edad que ya pasó.
Esa es una de las señales, de las evidencias de los falsos ungidos, que vienen con la palabra de Dios, pero haciéndole ver al pueblo una edad que ya pasó. Por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo y usted entonces descubrirá el resto. Los falsos ungidos en los tiempos de los apóstoles vinieron tratándole de hacer ver al pueblo la dispensación de la ley que ya había pasado, haciéndole creer la dispensación de la ley que había que guardarla en ese tiempo cuando la dispensación de la gracia había comenzado, y trataron de ¿qué? De meter la ley para acá, para dentro de la gracia. Luego encontramos que siguió la cosa más adelante y encontramos que en la edad de Wesley, ¿qué hicieron los falsos ungidos en la edad de Wesley? Pues lo que hicieron fue hacerle creer que eso del mensaje de santificación, eso no era correcto, sino que la cosa era justificación. Pero ya el tiempo de la santificación había llegado, la edad de Wesley había comenzado. Entonces los falsos ungidos, ¿qué hacían? Tratando de meter al pueblo de Dios, ¿para dónde? Para la edad de Lutero, cuando ya la edad de Lutero había terminado. ¿Ve usted? Los falsos ungidos, ese espíritu anticristo, siempre trata de hacer meter al pueblo de Dios para una edad que ya pasó, y cuando una edad ya ha pasado, ya Dios no tiene nada que ver con esa edad y ya Dios no está tratando. Entonces la bendición de Dies no está ahí, ni el beneficio de Dios está ahí. El que se quede ahí no recibe nada de parte de Dios. ¿Ve? Ya todo terminó. Entonces lo que le es de juicio y de maldición, muerte espiritual. Entonces el diablo siempre trata de traer muerte al pueblo de Dios. ¿Cómo? Metiendo al pueblo de Dios para un mensaje que ya pasó, para una edad que ya pasó, porque ahí entonces lo que queda es muerte. Y el mensaje lo que le sirve es de veneno y los mata espiritualmente hablando. Luego vino la edad pentecostal, y cuando vino la edad pentecostal, entonces vinieron los dones del Espíritu. Entonces, ¿qué pasó? Los luteranos y los wesleyanos dijeron, no, eso es algo del diablo, eso es falso. Lo correcto es lo que predicó Wesley, dijeron los wesleyanos. Y los luteranos decían, no, lo correcto es lo que predicó Lutero, así es que tenemos que estar en lo que predicó Lutero. Y los wesleyanos decían, no, tenemos que estar en lo que predicó Wesley. Y ustedes que están con esa cosa de pentecostalismo, regresen para acá atrás, eso es falso. Que era el diablo tratando de tomar a los hijos de Dios y meterlos para la edad de Wesley, y ya la edad de Wesley había terminado. Entonces Dios no estaba ahí dentro, ya Dios había salido de ahí y estaba en la edad pentecostal. Pero luego, cuando la edad pentecostal terminó, la edad de la Odisea, ¿qué sucedió? Entonces Dios se movió para la edad de la novia, la edad de la palabra, la edad de la piedra angular. Y el profeta dice, no estamos en la edad de la Odisea, la edad de la Odisea ya terminó. Estamos en la edad de la palabra, la edad de la novia, la edad de la cabeza. Entonces, ¿qué tratará de hacer el diablo hoy en día para tratar de engañar, si es posible, aún a los hijos de Dios? Al resto los va a engañar. Al resto los engaña y los mete a la edad de la Odisea. Pero trata también de meter a los hijos de Dios, a los escogidos, trata de meterlos a la edad de la Odisea. Pero los escogidos saben que Dios ha dicho que estamos en la edad de la piedra angular, la edad de la palabra, la edad de la novia. Entonces no hay un escogido que el diablo pueda meter para la edad de la Odisea. Ya salió de ahí, salid de en medio de ella, pueblo mío, es lo que dice el Señor. Salió de ahí, de la última edad, y se encuentra en la edad de la palabra, la edad de la piedra angular, la edad perfecta. Y cuando viniera lo que era perfecto, lo que era en parte sería quitado. Entonces, ¿qué sucede? El diablo trata de engañar a los escogidos, tratando de hacerle ver que estamos en la edad de la Odisea, cuando no estamos en la edad de la Odisea. Estamos en la edad de la novia, la edad de la palabra, la edad de la piedra angular. Esta edad acá arriba. Entonces,
Cuando nosotros podemos mirar y ver que el diablo lo que quiere es meternos a la edad de la Odisea, entonces el diablo, para tratar de hacer eso, usará los falsos ungidos de estos últimos días para ese trabajito. Pero engañará, si es posible, aún a los escogidos. Engaña a todo el mundo menos a los escogidos. Y el grupo escogido es un grupo pequeñito, y a ese grupo pequeñito, a esos 2 o 3 no los puede engañar. Porque esos ya están en la edad de la palabra, ya ellos subieron. Y el diablo, si lograra meternos en la edad de la Odisea, ¿qué encontraríamos ahí? Muerte espiritual. Muerte espiritual es lo que hay en la edad de la Odisea. ¿Por qué? Fíjese, la Biblia dice, hablando de la Odisea, dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de qué? De la Odisea, y llamo. Es la única edad que tiene al Señor fuera de ella. Así es que si el Señor no está en la Odisea, ¿quién está en la Odisea? Ese actualmente es el Edén de Satanás.